que la encontramos, aunque esta imagen no me gusta tanto, nosotros podemos encontrar el área 9 en el giro frontal medio, giro frontal superior. Y es un área que nos ayuda mucho a todo lo que es el tema de la planificación, en todo el tema de la planificación y del momento más allá del que estamos viviendo. Tenemos el área 46, que se asocia mucho a la memoria operativa. Tenemos el área número 10, que el área número 10 se le entiende como el centro de supermonitoreo. Y se va a recalcar que el área 9 y el área 46 están muy asociadas porque, bueno, trabajan en conjunto porque estas áreas se encuentran en relación con la región parihipocampal. Bueno, con la región hipocampal, me disculpa. ¿Por qué con la región hipocampal? Porque el hipocampo es una estructura muy asociada a todo el tema de la memoria, circuito de Papez, y a estas áreas, número 9 y 46, son áreas asociadas a la memoria operativa y a la planificación. Necesitamos de nuestra memoria acceder a ella para realizar todas estas funciones. Ahora, si volviendo con el área número 10, el área número 10 se le entiende como un centro de supermonitoreo. El área número 10 trabaja junto con el área 9, 46, trabaja con el área 45, trabaja con el área también 1247, ¿sí? Y es un área que tiene tanto una comunicación local como con áreas multimodales de la zona de giro temporal superior. ¿Sí? Entonces ella es como, quien dice uno, la que dirige toda la conducción en el área del prefrontal. Bien, entonces vamos con el prefrontal en su cara medial. Cuando nosotros hablemos del prefrontal en su cara medial, lo vamos a asociar directamente al manejo de la motivación y el control de esta. Ya les comenté acerca del área 24. Y entonces en el área del prefrontal en su cara medial vamos a encontrarla separada por lo que es el surco del cíngulo. Vamos a encontrar la parte del área número 4, el área número 6, el área número 8, 9, 10 y 11, y la 14 en el giro recto. No tengo mucho más que decirles de esto, más allá de que una lesión en este área nos genera un aplanamiento emocional o una ausencia del placer. El lóbulo frontal en su cara basal es muy importante, pues digamos que se asocia con la regulación del comportamiento, la conducta social, y por su cercanía a las cintillas olfatorias y al quiasma óptico, se asocia con la integración sensorial gustativa, olfatoria, somatosensorial, auditiva y visual. ¿Sí? Recuerda que el prefrontal pues, también se asocia con estas áreas de la región temporal. Bien, ¿qué más decirles de esto? Por ejemplo, una lesión de estas áreas del prefrontal en su región basal nos genera una inhibición de la conducta, depresión y deterioro de sistemas de recompensa. Un claro ejemplo de eso es el paciente en este momento no recuerdo bien el nombre del paciente, pero era un paciente que había sufrido una lesión en la que un tubo pues... Gracias. El paciente Phineas Gage, que sufrió una lesión con un tubo de metal, una barra de metal, lo atravesó y lesionó toda la región parte de la región del prefrontal en su región basal, ¿sí? Donde ubicamos el giro orbitario superior, lateral, medial y posterior. Este paciente se observó que con el tiempo, explican que era una persona muy educada, muy cordial, pero después de esta lesión, y al recuperarse, se volvió una persona grosera, altanera, que estaba desinhibido en la parte de su conducta social. ¿Sí? Listo, mencionarles eso en cuanto al lóbulo en su región basal u órbito frontal. Bien, ahora pasando con el lóbulo occipital, que la profesora pues, nos colabora en parte de su topografía. Entonces, el lóbulo occipital, en cuanto a las áreas de Brodmann, está fuertemente representado por el área 17. Área 17, que recibe aferentes del núcleo genicular lateral talámico, que es un núcleo pues, asociado a la visión, y es el que nos lleva información de ambas retinas, información
de ambas retinas que tiene que llegar al núcleo talámico lateral para su filtro. Bien, este área 17 tiene una distribución espacial, lo vemos en esta imagen de acá, una distribución espacial. Bueno, ubiquémonos primero, el surco pariento occipital, fisura calcarina, y encontramos toda la región occipital del cuneo o de la cuña. Bien, entonces, este A17 presenta una ubicación espacial en donde nosotros vamos a encontrar un labio superior y un labio inferior. Labio superior, donde va a llegar la información de mis campos visuales inferiores, y un labio inferior, donde va a llegar la información de mis campos visuales superiores. También la fobia, que es el centro de máxima agudez visual, ubicada pues en la mácula, donde hay mayor cantidad de conos que de bastones. Los conos pues son los que nos sirven para la visión diurna, de detalles, pues colores. Va a llegar al polo de la fisura calcarina, se va a ubicar en esta parte de aquí. Entonces, el occipital cuenta también con las áreas secundarias 18 y 19, áreas secundarias que nos van a ayudar con el seguimiento y observación de objetos. Esto gracias a su comunicación con los películos superiores, con el núcleo genicular lateral y con el núcleo pulvinar del tálamo. El núcleo pulvinar del tálamo es un núcleo que se asocia con la transición temporoparietal y lo asociado pues a diferentes sentidos, como la audición y también con la vista. Listo. Eso en cuanto al lóbulo occipital y frontal. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre la ínsula. Entonces, eso es como para que vean. Entonces, esa imagen es como para que... Perdón, ahora sí, entonces, esta imagen es para que vean más o menos que se ubiquen dónde está la ínsula. Entonces, aquí les tengo como un video. No hay internet, bueno. Pero entonces, si fuéramos a ver la ínsula. Bueno, si fuéramos a ver la ínsula, ¿alguien me puede decir qué giro sería este? De esta imagen que se ve aquí. ¿Qué giro estamos abriendo? ¿Nadie sabe qué giro estamos abriendo? ¿El giro? Perdón, el surco. El lateral, el surco lateral, muy bien. Entonces, si levantamos el surco lateral, vamos a ver adentro, en la parte de adentro, la ínsula. Entonces, para que entiendan que el cerebro es como 3D, entonces en las imágenes uno lo ve y no entiende lo que está ahí, pero pues que entienden que más adentro de la parte superficial que estamos viendo está la ínsula. Y se va a ver cuando levantemos lo que sería el surco lateral. Entonces, como dijo la profe, ¿cómo se llamaría esos surcos? Digamos, este surco que está rodeando hacia la ínsula, todos esos giros que están ahí. Lo que está azul, circular, muy bien. Entonces, en la parte, ¿eso sería posterior o anterior? Esto que estoy señalando. Posterior. Y eso es allá en la parte posterior, tenemos lo que son los giros insulares largos. En la parte, ¿eso qué sería? La cara anterior, posterior, lateral, anterior. Y aquí tenemos lo que son los giros insulares cortos. Y ahora, para que veamos lo que se encarga la ínsula. Básicamente, es asociativo. ¿Alguien recuerda qué es asociativo? Es como donde se integra, digamos que bastante información que está llegando de otras partes del cerebro. En la parte posterior vamos a tener lo que es somatosensorial y en la parte anterior, la parte como visceral, lo que tiene que ver con las vísceras y otra vez, como digo, asociativos. Tiene mucho que ver con lo autonómico, o sea, con el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, pues es que tiene la conexión con las vísceras, y en la parte anterior también se relaciona con las funciones cognitivas. Y ahora, en cuanto al cíngulo, pues, como dijo la profe ahorita, ¿alguien recuerda qué surco es este? Surco del cuerpo calloso. ¿Y este de acá?
surco del cíngulo. Y este es el círculo, que es digamos, el giro que está por encima del cuerpo calloso. Recuerden que el cuerpo calloso se encarga también de conectar los dos hemisferios cerebrales, entonces para que se ubiquen. Y ahora, bueno, ahí está lo que les hablé de los círculos y de los giros. Y el cíngulo se encarga mucho de la memoria episódica. ¿Qué es la memoria episódica? Son como los procesos introspectivos que tenemos en los que nos acordamos de ciertas experiencias concretas, entonces nos acordamos del lugar, de cómo nos sentimos en ese momento y todo eso. Entonces tiene mucho que ver con la memoria. Y luego también tiene que ver con el circuito de Papez, que lo van a ver más que todo más adelante en el semestre, pero para que vayan, digamos, familiarizándose con el circuito de Papez, tiene que ver con la consolidación de la memoria, y el giro del cíngulo es súper importante. Y también se relaciona con la memoria del hipocampo. El hipocampo es, digamos, muy importante en la parte de la memoria, y pues de la corteza, y también está relacionado con la parte de la cognición social. Yo creo, bueno, sí. Y ahora sí, como las áreas específicas que hay son bastantes, yo diría que de las más importantes tenemos el área 25, que tiene que ver con el sistema de gratificación y recompensa. Entonces, por ejemplo, las personas que son adictas, pues están, digamos, muy en el sistema de gratificación y recompensa, que es básicamente cuando yo, digamos, me como algo que me gusta, entonces se libera dopamina, entonces como que la recompensa es como que yo me siento bastante bien, y pues sí, tiene que ver con eso. El área 24, que es un área motora suplementaria, que tiene que ver con el control axial, o sea, estamos hablando del tronco, y con la empatía también. Tenemos lo que es el área 32, el área de la motivación, tiene que ver con esos procesos como lo que me motiva a pararme de la cama, lo que me motiva a ir al gimnasio, este tipo de cosas. Y ahora voy a ver si me funciona. ¿Este giro es? ¿Ve surco? Surco lateral. Y ahorita lo vimos. Ahí. Se abre. Ahí se sigue viendo el lateral. Y vamos a mover esa parte de acá. Ya se ve lo que es la ínsula, como para que se ubiquen. Bueno, entonces, yo soy Samuel. Para que nos ubiquemos, entonces, como ya había dicho la doctora, está el surco lateral, el surco central, y entonces, aquí ya, aquí estaría lo que es el surco, estaría el surco poscentral porque está después del surco central, digo, el giro poscentral, perdón. Entonces, este sería el lóbulo parietal, como ya había dicho, y aquí sobre el giro poscentral estaría lo que es el área 312. Siempre digan así en ese orden: 3, 1, 2, no 1, 2, 3, ni nada de eso. Esta se va a encargar de la sensibilidad general. Hay varios tipos de sensibilidad que lo van a ver a lo largo del semestre: sensibilidad especial, general y visceral. En este caso sería de la sensibilidad general. Es el área primaria y funciona más o menos con la misma distribución del área 4 que está acá, y con la misma distribución, o sea, la parte de los miembros inferiores está hacia la parte hacia la cara medial, y hacia la cara superolateral estarían la parte de los miembros superiores, el tronco y la cara. La distribución somatosensorial es la misma, es decir, en casi todas las partes, por ejemplo, las manos representan una porción más grande, porque las manos, igual que en el área 4, como tiene mucho movimiento, en el área 312, pues con las manos uno siente mucho, hay mucho tacto. Lo único que varía es, por ejemplo, la representación de los genitales, por ejemplo, que los genitales pues no tienen tanta representación motora, pero sí tienen mucha representación sensitiva. Y la cara igual tiene una representación bastante amplia. Por otra parte, tenemos las áreas somatosensoriales secundarias al área 312, que sería la primaria, que serían ¿cuáles? ¿Cuáles serían las áreas secundarias somatosensoriales que están por acá, en el lóbulo parietal superior? Serían las áreas 5 y 7. Y básicamente es eso, o sea, son áreas somatosensoriales secundarias. Hacia acá abajo tenemos, en el lóbulo parietal inferior, tenemos dos áreas, o tenemos dos surcos. Los dos surcos eran supramarginal y angular, y ahí tenemos dos áreas. ¿Cuáles son? 40 y 39, que corresponden con una parte que vamos a ver acá en el temporal, con el área de Wernicke, que es
que se encarga de la parte aferente del lenguaje. La parte eferente está acá adelante con el área de Europa. Esta es la parte aferente del lenguaje. Entonces, ahí están 40 y 39. Acá en el surco postcentral, en el área 3.1 está el área 3.1.2, pero en la parte más inferior, ¿qué dijiste? Ajá, está el área 41, que sería la encargada de la parte del gusto. Entonces, en el surco postcentral, la mayoría es 3.1.2 y en la parte más inferior estaría el área encargada del gusto. Y ya, eso sería todo el parietal. Ahora vamos a pasar al temporal. Yo sé que sí. Y esta sería pues la parte medial, que ya la repasamos con la doctora ahorita, entonces vamos a seguir. Y aquí están las áreas mostradas. Entonces 3.1.2, 5, 7, 40, 39. Vamos a ver las lesiones así rapidito. Estarían, entonces, 3.1.2 sería la corteza somatosensorial primaria, y una lesión nos daría una pérdida, bueno, no necesariamente una pérdida, sino una alteración de la sensibilidad. Entonces puede ser una disestesia o una parestesia, por ejemplo. Las 5 y 7 pues nos daría la dificultad para integrar información sensorial desde varios órganos sensitivos. Y la 39 y 40 sería un ejemplo clásico, pues es la fascia de Wernicke, que vamos a estar viendo más adelante. Ahora vamos con el lóbulo temporal. El lóbulo temporal comprende todo lo que está inferior, ves en la vista supralateral, todo lo que está inferior al surco lateral. Entonces, vamos a estar acá. Tenemos primero las áreas 41 y 42, que son las auditivas primarias, las áreas 22 y 21, que serían las auditivas secundarias, y estas van a ver que van a confluir hacia acá, las áreas 22 y 21, para conformar parte del área de Wernicke, principalmente la 22, no tanto la 21. Y vamos a ver hacia acá abajo que está la 37 y la 20, que se van a encargar con el reconocimiento de rostros, que van a empezar a asociar el reconocimiento de rostros, que se llama la prosopagnosia. Entonces, cuando hay una lesión de la 20, se llama prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros. Y pues eso les va a servir más adelante para entender las afasias entre Broca y Wernicke. Y como para complementar, en unas vías que veremos más adelante, la relación que tenemos entre el lóbulo temporal, el área de Wernicke y la vía visual, que principalmente si ven justamente las áreas 19, 22 y el área de Wernicke son como áreas de asociación. Vamos a ver cómo todo eso más adelante con unas vías y unos tractos es lo que nos permite ver y entender lo que estamos leyendo y entender lo que estamos escuchando, y así tener una comunicación, por así decirlo, asertiva. Bueno, por temas de tiempo, la cara basal pues no la voy a poder como explicar muy bien, pero pues bueno, recordar que, como ya les digo mi compañero, dependiendo el lóbulo frontal es un área muy compleja en el cual pues en términos neurobiológicos va a tener mucha, por así decirlo, neuroplasticidad. Neuroplasticidad es que, por así decirlo, la capacidad de remoldear el cerebro en necesidad de cada persona. Entonces, digamos, las áreas de Brodmann nacieron, y toda la descripción de las áreas del cerebro se han dado actualmente, bueno, a lo largo de la historia, por las lesiones. Un cerebro muy famoso de una persona fue el cerebro de Phineas Gage, no sé si lo han escuchado, que era una persona que trabajaba en un ferrocarril, y pues ellos trabajan básicamente para hacer hoyos y haciendo pólvora, o sea, necesitaban pólvora. Y una vez él básicamente necesitaba hacer un hoyo, explotó algo y al lado había como un tubo y le cayó el tubo a la mitad del cerebro, literalmente. En ese entonces no se tenía muy en cuenta las áreas de Brodmann, y se dieron cuenta pues que él literalmente quedó primero vivo y que realmente lo único que le cambió fue su personalidad. Entonces ahí fue que empezamos a decir que el lóbulo frontal tenía una función sobre nuestra personalidad. Principalmente fue sobre esta cara basal. Listo. Esperen un momentico, devuélvanse.
Bueno, entonces, entender unos conceptos, ¿sí? Las áreas corticales son funciones que se le han dado a cada una de esas estructuras. ¿Listo? ¿Eso de dónde viene? Por allá un tipo que se llama Brodmann, que era un neurofisiólogo, empezó a hacer estímulo en la corteza y empezó a encontrar que depende del sitio donde hacía el estímulo, había una respuesta en el paciente, o sentía cosquillas, o se movía una parte del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Tienen una imagen de los músculos de pronto allí? Motorosensorial. Entonces, a lo largo del tiempo se han encontrado pacientes que han tenido lesiones en diferentes lóbulos y eso ha ido explicando y ayudándonos a entender para qué sirve cada una de esas porciones. Ahora, por ejemplo, también para las cirugías, sobre todo se hacen modelos, mapas y se hacen estimulaciones y sobre todo para evitar, digamos, que el compromiso de áreas elocuentes, se hacen unos tests para mirar que cuando se haga el procedimiento no se esté dañando un área elocuente y que el paciente me quede con una complicación. Pero entonces miren que esto viene a lo largo de la historia, como les decía, lo primero, digamos, en conocimiento de áreas prefrontales vino con Phineas Gage, eso es de historia de Estados Unidos, ¿sí? Cuando empezó el ferrocarril en el sur de Estados Unidos, pues no habían chinos, que eran los que movieron el ferrocarril inicialmente, y lo que había primero pues eran los americanos que habían acabado de llegar al país y empezaron a formar el ferrocarril. Eso incluía que tenían que romper montañas, ¿sí? Y mucha roca. Entonces normalmente lo que hacían con la roca era, para romper la roca, era poner pólvora, ¿sí? Que precisamente la habían llevado los chinos. Entonces, ¿cómo hacen eso? Pues ponen arena, ponen pólvora, lo compactan con una barra metálica y luego lo hacen estallar. Al man se le olvidó ponerle la arena, ¿ya? Entonces lo que hizo fue con la barra metálica golpear directamente la pólvora y eso hizo que la barra le pasara. Hay un estudio muy bonito de Hannah Damasio de la Universidad de Harvard, que ella lo que demuestra, haciendo un mapeo tomográfico del cráneo, mirar por dónde fue que pasó la barra, y en algún momento cuando puedan ir al museo verán que allá está expuesto en Harvard el cráneo de Phineas Gage. Entonces pasa por la cara ventral, entra por acá y le sale por acá, ¿sí? Pues a él le quitaron su barra, hizo una infección, después de tratar la infección y todo, que encontraron que, como ustedes se darán cuenta la próxima semana, todas las áreas prefrontales de la cara basal, miren que ahí está. De hecho, luego ahí lo usaron en los circos y lo llevan a los circos para exponerse con la barra metálica. Finalmente él llegó a Valparaíso, en Chile, siempre rotaba por muchos trabajos, es decir, que el poder persistir en un trabajo le generaba dificultad, tenía muchas ideas a largo plazo que no cumplía y adicionalmente cambió su conducta. Entonces, miremos una cara basal. Entonces, si ustedes miran esa cara basal, si ustedes miran una cara basal, la corteza prefrontal, entonces, ¿qué tiene? Tiene áreas motoras exclusivamente y tiene áreas que son supramodales. Entonces, ¿por qué hablamos en esos términos de unimodal, multimodal, supramodal? Son los modos de sensibilidad o función, realmente de función, que tiene un área cortical. Entonces, por ejemplo, hablamos de áreas sensitivas primarias, primarias. ¿Cuáles son? Recuerden los sentidos. Entonces tenemos un área visual, ¿sí? Tenemos un área somatosensorial. ¿Qué llega a la somatosensorial? Dolor, temperatura, vibración, propiocepción, ¿sí? Tacto, que puede ser simple, como presionar acá mi brazo, ¿cierto? O discriminativo, que es el que obtengo cuando toco con los pulpejos de los dedos en la lengua. Ese es el tacto discriminativo, ¿ya? Entonces, esa es una información, visión, otra información, audición, otra información. ¿Cuál me falta? El gusto es otra información y el olfato no lo ponemos aquí porque no hay un área como tal primaria del olfato, ¿sí? Y ahí creo que ya dije todas las modalidades sensoriales, ¿cierto?
Esa es la forma en que percibimos el mundo. Esa información tiene que entrar por la médula o por el tallo cerebral y tiene que alcanzar unas áreas primarias. Entonces, sencillo. Área primaria, vete primero una cara lateral. Área primaria medial, esa medial que hay ahí. La medial. Área primaria visual. Entonces, ¿el área primaria visual cuál es? 17. Entonces, ¿dónde está ubicada el área primaria visual? Miren la cisura calcarina, labio inferior, labio superior. ¿Ya? Ese es el área primaria visual. Área primaria auditiva, una cara lateral. ¿Qué área es? 41 y 42. Esas dos áreas es donde primero, ¿por qué se llama primaria? Porque es donde primero llega la información que sube, ¿sí? Y que va a llegar. ¿Ahí me escuchan? Sí. Entonces, el área primaria auditiva, ustedes la encuentran aquí en el giro temporal superior, llegando a donde termina la cisura lateral, ¿sí? Justo acá. Pero yo me puedo meter un poco más. Si yo abro allí yéndome hacia la ínsula, hay un giro que es horizontal que va a tocar a la ínsula. Ese giro se llama el giro transverso de Hage y ahí es donde está la proyección del área primaria 41-42. Entonces ahí la información auditiva se organiza por tonos agudos y tonos graves. Esto lo veremos a lo largo del curso. La información visual en la cisura calcarina también se organiza por qué campo estoy viendo, si es el lateral, si es el medial, el superior o el inferior. Y hay una parte que se cruza, eso lo veremos después, pero es un área primaria, porque primero llega la información ahí. La información somatosensorial, vibración, propiocepción, tacto, ¿sí? Y temperatura, ¿dónde llega? Eso, a la 312, la cara medial, el lateral, perdón. ¿Dónde está? Ahí. Entonces, ¿dónde está? En el giro voz central, incluyendo la cara medial. Ahí hay un homúnculo que se llama el homúnculo sensorial. Homúnculo responde a un hombrecito mal hecho, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué lo hicieron así? Mírenlo acá. Entonces, ¿el sensorial es el azul o el azul? El azul. ¿Por qué la proyección es así en el giro? Porque es que responde a las unidades sensoriales. Si ustedes se dan cuenta, en la mano, yo puedo discriminar más fácil un punto de otro, ¿sí? Si hiciéramos una prueba de 2 puntos y yo pongo 2 palillitos acá, yo puedo discriminar cuando están más cerca de uno de otro, ¿sí? Y puedo decir que hay 2 puntos. Si a mí me hacen eso en la espalda, por ejemplo, me cuesta más trabajo, y si me tocan simultáneamente con algo chusudito, ¿cierto? Puedo incluso más o menos a unos 4 o 5 centímetros decir que me está tocando una sola vez y no 2 veces. Es decir, ¿a qué responde eso? Eso responde a la cantidad de receptores, a la densidad de receptores que hay por área. Entonces tengo mayor densidad en las manos, menor densidad en la espalda, ¿sí? En la lengua tengo una mayor densidad. Entonces, ¿ustedes cómo se dan cuenta de eso? Yo puedo diferenciar textura con los pulpejos de los dedos. Y puedo diferenciar una forma de un objeto con la mano. Con la espalda no puedo hacer eso, ¿sí? Con la lengua también lo puedo hacer, ¿sí? Yo puedo diferenciar algo liso, algo rugoso. Entonces, por eso tenemos esa distribución que ustedes ven acá, de la cara, es mucho más grande. Miren el tamaño de la mano y miren el dorso, ¿sí? Chiquitico. Y las piernas. Los genitales tienen una mayor área, ¿sí? Y por acá ustedes ven la lengua que también es grande. ¿Por qué es importante esta distribución? Porque cuando uno tiene una lesión en un paciente, ustedes no tienen la lesión de todo el giro, o el tumor no abarca todo el giro, sería enorme. Entonces la lesión puede ser pequeñita porque se me ocluyó la cerebral media, ¿sí? En las proyecciones corticales, que son las más distales y las superiores, esas me abarcan esta cara. Pero puede ser que solo sea este pedacito, entonces el paciente me puede referir que en la lengua tiene calambre, ¿cierto? Que siente hormigueo en la lengua.
Normalmente las lesiones en la corteza no implican que pierda la función, sino que se distorsione. Entonces, sí siente, pero está distorsionado. Entonces, usted le toca la lengua y lo siente como un hormigueo, o siente calor, o siente frío, ¿sí? Por eso es importante que sepan la distribución del homúnculo. No es lo mismo una lesión por acá medial. Entonces, si es una lesión medial, que la arteria que irriga esta parte es otra. Si la lesión está acá, probablemente el paciente pierda la sensibilidad en el área genital, ¿cierto? Y en el miembro inferior. Normalmente esto es contralateral y se darán cuenta de eso al final de este corte cuando miremos tálamo. No es lo mismo que yo tenga una lesión que me genere una crisis epiléptica por acá, entonces yo termino generando parestesias en un lado del cuerpo, es decir, hormigueo, ¿sí? Pero no lo encuentro en el otro. Por eso es importante reconocer la ubicación de cada cosa, porque ustedes solo preguntándole al paciente, viéndolo, pueden ubicar en qué parte está la lesión. Pero por eso tienen que saber eso. Ahora miren, entonces ya venimos área visual primaria, auditiva primaria, somatosensorial primaria y la gustativa. Entonces miren que la gustativa es justo cuando yo bajo en el giro postcentral, en la parte más inferior, la que limita en la cisura lateral o de silvio, es una cara lateral. Ahí ustedes encuentran justo acá el área gustativa. ¿Y cuál es el área gustativa? ¿Qué número tiene? 43. Usted, no me pregunten por qué uno está en orden, por qué los números son, porque no son. Entonces, ahí está el área del gusto. El gusto también se distribuye, miren que por su ubicación, ¿con quién se va a encontrar en el fondo? Con la ínsula. Pero la información que llega a la ínsula ya está más procesada que como la recibo acá. Entonces verán que las papilas gustativas llevan cada una modalidad de gusto. Si es salado, dulce, umami, ácido, todo eso se proyecta acá. Y luego se vuelve a proyectar o hacia la ínsula, pero verán que dice. Ahí ya vimos todas las áreas sensoriales. Esas son áreas sensoriales primarias. ¿Cuáles son las secundarias sensoriales? Las que reciben de la primaria. Entonces, área visual secundaria, 17, y la 17 alcanza a coger este pedacito acá. Las secundarias serán la 18 y la 19. Y si nos vamos a una cara medial, verán que en la cara medial la 18 y la 19 le da la vuelta a la 17 y hace como un círculo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ver un color con el área 17, pero puedo ver un color con el área 17, pero no puedo ver la profundidad. Es decir, yo puedo ver esto en un primer plano, pero no veo que esto tiene una tridimensionalidad y que es rectangular y que lo estoy moviendo en el espacio. Para hacer eso yo necesito el área 18 y el área 19 para saber que esto está en el espacio y que es, no sé, rectangular o es un cubo, etc. Eso solo lo hago con la 18 y la 19. Y la detección del movimiento también me ayuda a identificar el área 18 y 19. ¿Sí? Entonces, para esto es que sirven esas áreas. Ahora, la auditiva secundaria, ¿cuál es? ¿Cara lateral? La 21 y la 22. Eso. Es la 21 y la 22 que están en el giro temporal superior y medio. Entonces, en esta área encuentro la 21 y la 22. ¿Sí? 22 y 21. Hay que llegar la información auditiva. Entonces, ¿yo qué puedo saber de un sonido? Que está alto y que está bajito. ¿Sí? Pero yo necesito más información del sonido. Por ejemplo, lateralizarlo, ¿es a la derecha o a la izquierda? ¿Sí? Arriba o abajo, eso nosotros no podemos identificar si el sonido viene de arriba o de abajo, solo si es de un lado derecho o del otro. ¿Sí? Eso sí. Ahora, ¿para qué más me sirve esa área auditiva? Para la melodía, identificar la melodía de un sonido, ¿sí? Ubicar espacialmente el sonido, de dónde proviene, qué tan lejos está. Eso lo hago con la 21 y la 22. Y miren que acá me voy acercando a esta área.
Miren la 18 y la 19 dónde está, y miren la 21 y la 22. Y acá en el lobulillo parietal superior que está. La 5 y la 7 que también la veo representada en el precúneo, en la cara medial. En la cara medial, justo acá en el precúneo también está el área 5 y 7, que son las sensoriales secundarias. ¿Para qué me ayudan? Yo tengo el objeto y lo toco, ¿cierto? Y yo digo, ese objeto está caliente, está frío, ¿cierto? Pero yo no sé si el objeto solo tocándolo sin verlo es plano o tiene una forma circular, ¿cierto? Esto es lo que yo hago con el área 5 y 7. Yo sé que esto es circular gracias al área 5 y 7. Yo puedo saber que esto es más rugoso gracias al área 5 y 7, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, ustedes se dan cuenta en la cara lateral, eso ahí, que el área 5 y 7 está acá, ¿sí? El área 21 y 22 está acá, la 18 y 19 está acá. Esas son áreas secundarias unimodales. ¿Qué quiere decir unimodal? Pues que me maneja una sola información sensorial, auditiva, visual o lo que sea, ¿sí? Cuando hablamos de áreas sensoriales multimodales, quiere decir que recoge información visual, auditiva y somatosensorial. ¿Eso qué es en términos más claros? El área 39, perdón, la 40, que es el giro supramarginal, es el área 40, y el angular, que es la 39. Es decir, que ahí llega esa información. ¿Para qué? Para que yo elabore un contexto de esa información y me ayude a emitir un lenguaje. Entonces ahora yo ya sé que el objeto que estoy viendo en negro y que este objeto negro es rectangular, y este objeto rectangular lo sé porque lo toco y es rectangular y está frío, ¿sí? Y emite un sonido cuando yo hago cada clic, ¿cierto? Y con esto tengo la información de un objeto que tenga en el medio, y con esto yo ya puedo decir después con información adicional que esto es un señalador. Entonces ese es el primer paso en el lenguaje. Por eso el área 39 y 40 se asocia con el lenguaje. Con que yo reconozca, por ejemplo, que si a mí en una evaluación neurológica me dibujan en la mano, miren que uno tiene formas, se llama, cuando ustedes evalúan, dibujar en las manos, ¿cierto? Ustedes con eso están evaluando integridad sensorial en el paciente. Entonces yo le digo al paciente, cierre los ojos, primero tengo que saber si el paciente está alfabetizado o no, porque si no usted tiene que cambiar lo que le va a dibujar ahí. Pero entonces en el inicio yo le puedo decir, dígame qué letra le estoy dibujando, ¿sí? Entonces el paciente le puede decir si es la A, la O, obviamente cosas sencillas. ¿Y eso qué implica? Integridad sensorial, lenguaje, pero lo está haciendo a través de la piel. Y me habla de la integridad del área 39 y 40, ¿sí? Entonces, ¿qué más puede pasar? Al paciente no está alfabetizado, pero sí sabe que es un círculo y sabe que es un cuadrado, entonces yo puedo hacer eso y mirando en ambos lados del cuerpo a ver si lo identifica. Las alteraciones en eso están relacionadas con las alteraciones en el área 39 y 40. O también puede ser que el paciente se vea la mano y no sepa que es su mano. Es decir, que a través de esas áreas yo reconozco también la lateralidad. Yo sé que es derecha y es izquierda, ¿sí? Pero yo puedo ver, ¿cierto?, mi mano. Hay pacientes con lesiones en esas áreas, ¿sí?, que ustedes lo buscarán, que es el síndrome de... ¿Algunos saben? En la 39-40. Ajá. Jensman. ¿Cuál? ¿De qué? Jensman. Ajá, muy bien. El síndrome de Jensman. Y es un síndrome donde el paciente primero no reconoce sus dedos. Él se ve su propia mano y no reconoce que esos sean sus dedos. Tampoco identifica cuando le dibujan acá, ¿sí? Entonces ahí ustedes se van dando cuenta que también depende de la lateralidad. Cada área cortical tiene una dominancia porque acá hay un ahorro energético. Si los dos del mismo hemisferio, de ambos hemisferios hicieran lo mismo, pues sería un exceso, ¿sí? Por eso se divide en funciones. Eso no quiere decir que cuando yo tenga una lesión no se dé un mecanismo de plasticidad para suplir eso.
Entonces, por ejemplo, ¿qué les digo yo? En el lenguaje, una cosa, o en estas áreas que estamos hablando, el síndrome de Hertzmann es de un lado, no tanto del otro, ¿sí? Entonces hay que ver cuál es el dominante o no. También hay algo que se llama heminegligencia, el paciente ignora la mitad de su cuerpo y se come la mitad del plato porque esa parte no la reconoce. Entonces, cada uno se da por un lado o por el otro, el derecho o el izquierdo, ¿sí? Y ahí vemos que es un área multimodal. Es tan importante para el lenguaje que es el área 39 y 40 de las que más evolución ha tenido de primates no humanos y nosotros, ¿sí? Esa junto con el prefrontal, porque miren que otros organismos lo que tienen es un lenguaje que, digamos que al no ser oral, tienen suprimidas esas áreas, pero por ejemplo tienen un desarrollo olfatorio más grande y eso les ayuda en su lenguaje, ¿sí? Nosotros no. Entonces ahí vimos que es un área sensorial unimodal, que son las primarias, ¿sí? Y las secundarias sensoriales. Tenemos las multimodales. Entonces yo estoy viendo esto, ¿sí? Lo estoy tocando. Ahora yo lo voy a usar, ¿cierto? Lo veo, lo toco, creo que es un señalador y ahora yo voy a señalar. Esto que estoy haciendo después de recibir la información del medio y voy a mirar, voy a hacer algo respecto a lo que el medio me está aportando. ¿Cómo hago algo? Pues con mi sistema motor. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues que yo planeo el movimiento primero. Entonces, ¿cómo lo planeo? Yo voy a señalar acá. La sola planeación sin mover nada me activa un área. Miren que ahora es al contrario. Me voy de secundarias a primarias. Un área secundaria que me ayuda a planificar el acto motor. Entonces, en este caso, ¿qué área sería? Las 6. Las 6 se activa sin que yo haga nada, pero yo planeo el movimiento. Ojo que acá les estoy, digamos que ampliando la ventana temporal, pero esto siempre ocurre casi que en la misma unidad de tiempo. Yo planeo el movimiento y digo, voy a mover la mano hacia acá, se me activa el área 6. El área 6, las neuronas de ahí se proyectan ¿a qué área? A la 4 y le dicen, mueva la mano y mueva el primer dedo. Entonces, por eso hay un homúnculo motor. En el homúnculo motor, las unidades que están referidas ahí, el tamaño que ven del homúnculo ya depende de unidades motoras. Donde yo tenga mayor habilidad motora, miren que sobre todo es la mano que yo puedo hacer oposición de dedos, eso es donde voy a tener mayor tamaño en el homúnculo. Entonces miren el tamaño de la mano, miren la cara, ¿sí? Todo lo que yo puedo expresar en la cara, el movimiento de la lengua que también es amplio. Y miren que el dorso es chiquito, esto es chiquito, que los movimientos no son tan amplios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo digo voy a mover este dedo? ¿Qué neuronas se me activan? Las que hay acá. Y estas son las que se van a proyectar a la médula para que yo pueda inmediatamente. Miren los milisegundos que pasan en que yo piense en tocar acá y hacerlo, ¿sí? Es muy rápido esa información de una tiene que ir a la médula para que yo pueda señalar y tocar. Pero resulta que ahora pasa esto, que les pasa mucho cuando uno está aprendiendo a presentar. Entonces usted llega acá y empieza a hacer así, ¿sí o no? Ese temblorcito, pues es un temblorcito natural por la activación del sistema autónomo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Preciso, hago mejor el movimiento, ¿sí? Entonces miren que yo afino el movimiento. Hay un área motora suplementaria que me ayuda a acomodar el movimiento. ¿Cómo se llama? ¿El área? No. El área 24. ¿Dónde está el área 24? En la cara medial sobre el giro del cíngulo. El área 24 me ayuda a que cuando yo vaya a hacer esto, ya no me tiemble tanto y corrijo el error. ¿Han enhebrado una aguja? Bueno, cuando uno enhebra la aguja, normalmente a la primera no la hace, ¿cierto? ¿Qué pasa la segunda vez? Pues usted afina el hilito, ya tiembla menos, mira mejor y ya no hace esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando está lloviendo y uno va caminando?
pues usted ya no se va corriendo, sino que abre más los pies, se va con más cuidado y empieza a corregir el acto motor para que sea preciso. Porque cuando yo voy a agarrar esto, hago esto y no hago esto. Porque el área 24 me ayuda a corregir para que yo llegue acá. Es decir, que ustedes, si se dan cuenta, uno siempre se está moviendo. Es decir, que siempre yo tengo activación de acuerdo a lo que planifique del área 6, el área 4 y el área 24 ayudándome a corregir los actos motores. También puede ocurrir en esa corrección de actos, miren que esto va más allá. El área 24 también actúa como prefrontal, ¿sí? Y actúa como prefrontal porque es que yo también puedo tener un acto motor que se vuelve reverberante. Es decir, yo hago lo mismo varias veces y se vuelve una compulsión. Entonces, una compulsión puede ser que yo me limpie mucho las manos, pero detrás de una compulsión hay una idea de que tengo las manos sucias. Entonces me lavo cuando ustedes tienen una sensación de inseguridad en la casa. Entonces esa sensación de inseguridad que los lleva, cerrar la puerta, se acostaron, van en la mitad, ya se van a quedar dormidos, yo sí cerré la puerta y se vuelven a levantar y vuelven a cerrar, se vuelven a sentar y vuelven, sí cerré la puerta, eso les hace perder tiempo, ¿no? Eso se vuelve reverberante. Eso obviamente ya está dentro del marco de una patología. Pero puede ocurrir lo segundo, y es que yo no quiero hacer nada, que ahora, como les decían, está asociado la cara medial con la voluntad. Entonces, yo no quiero hacer nada, ¿sí? Es decir, que me quedo quieto. En algunos pacientes eso es catatonía, los pacientes no se mueven porque hay una idea detrás de eso. Si yo me muevo, explota el mundo, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, en otros casos, por ejemplo, en un paciente con una lesión medial de la arteria que irriga toda esta parte medial, ustedes lo que pueden encontrar es que el paciente no quiere hacer nada y se queda, o sea, no hay voluntad, no hay intención en un acto motor, que es lo que pueden encontrar cuando hay lesiones en este giro del signo. Hasta ahí entendemos la área de motoras. Entonces nos faltan otras. ¿Cuáles? ¿Cuál no he dicho motora que está en el prefrontal? Ahí faltan. 44 y 45. ¿Y en la 44-45 qué es? Ahorita me las dijeron. ¿El área de qué? De Broca, pero ojo que el área de Broca no es motora primaria, es secundaria. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que, para hablar, mover ¿qué? Las cuerdas vocales, ¿cierto? Y la lengua, ¿sí o no? ¿Eso quién me lo mueve? ¿Qué área primaria? La 4. Es decir, que si yo voy a acomodar, entonces, ¿para qué me ayuda el área de Broca? Para planificar el orden de las palabras, ¿sí? Y el tono, entonces miren que es muy distinto. El tono normalmente es del lado no dominante, ¿sí? Es decir, que cuando a eso le llamamos prosodia, al que yo aumente el tono de voz, baje el tono de voz, ¿sí? Todas las inflexiones de la voz, eso es del hemisferio no dominante, generalmente del lado derecho, ¿sí? En cambio, del lado izquierdo está el orden de las palabras. ¿Eso cómo se llama el lenguaje, el orden de las palabras? ¿Cómo? Sintaxis, muy bien. Entonces, la sintaxis es lo que depende del área de Broca. Entonces, yo digo, la casa es roja en nuestro idioma, ¿no? En español. Eso va a depender mucho de qué idioma manejo yo. Pero también puedo decir casa roja. Cuando hay problemas en el área de Broca, yo puedo quitar artículos, ¿cierto? Los sustantivos los puedo confundir y no usarlos, o puedo tener tendencia a la repetición. Entonces, por eso en el paciente evaluamos la repetición, por eso evaluamos cómo es la sintaxis, ¿sí? Y también evaluamos la prosodia para saber qué área está alterada. Entonces, el paciente puede pronunciar muy bien rojo. Si pronuncia bien rojo es porque el área motora primaria está bien, ¿sí? El problema es que me cambia el orden de las palabras, que depende del área de Broca. Entonces, yo tengo una opinión de este señalador y voy a decir, este
esto negro rectangular me sirve para señalar. Esto lo he adquirido con el tiempo. Si yo le pregunto a alguien que nunca ha visto un señalador, pues no va a saber qué es, pero sí me lo puede escribir con su sistema sensorial. Decir para qué es, tal vez no. Entonces necesito la experiencia y a partir de esto ya sale una acción y también lo puedo emitir en un lenguaje. Esto es la comunicación que les explicaba a los muchachos entre el área de Wernicke y el área de Broca, que ocurre por un montón de fascículos y eso es lo que me define el lenguaje, ¿ya? Yo comprendo la información con mi área de Wernicke, que no solo es el área 39 y 40, la 21 y la 22 también participan porque son secundarias auditivas. Y lo mandan a la prefrontal, que sería la 44 y la 45, pero lo pueden mandar por acá arriba, ¿sí? Es decir, por acá. De acá a acá hay un fascículo, pero por acá abajo, de acá a acá hay otro. Hay más. Por acá hay un montón de fascículos que me ayudan a semantizar, ¿sí? A decir, esto es un señalador, esto es un edificio, esto es una casa, y depende de la comunicación en esas dos áreas. Es decir, que ahí yo puedo tener alteraciones. ¿Yo estoy moviendo acá? ¿Sí? Me acabo de dar cuenta. Entonces, exacto, entonces, ahí ya hablamos, me queda faltando otra área motora. ¿Cuál? La 8, la de los movimientos oculares. Esa área que la encuentro en el giro, en la cara lateral, en el giro, que no sé si moverlo, en el giro frontal superior, partecita del medio acá. Entonces miren que yo me voy de acá para acá. Área 4, área 6, área 8, área 9 y área 10. Entonces en el área 8 está la que dirige los movimientos de mi mirada. Entonces, yo decido para dónde miro. Quiere decir que esta neurona se va a hacer sinapsis en los núcleos de los pares craneales visuales, tercero, cuarto y sexto, para que yo pueda mirar. Pero yo miro para donde yo quiero, ¿sí? Si miro para acá, para allá, donde está el tipo que me gusta, la vieja que me gusta, eso es lo que yo hago, ¿sí? Entonces, esto depende de la voluntad. Es decir, que mi corteza y mi emoción decide hacia dónde yo miro. Una cosa es que los movimientos estén coordinados, el tallo ayuda a eso, a que si yo miro para acá, ambos ojos miran para allá. Eso luego lo miraremos, que es la mirada conjugada para arriba y para abajo, pero hay una intención en lo que yo miro. Ustedes pueden reconocer en una mirada de enojo, ¿sí o no? En una mirada de alegría, en una mirada de tristeza, en una mirada de rabia. ¿Han visto una mirada en un paciente con una esquizofrenia? En un paciente de la calle que muchos tienen esquizofrenia, ¿han visto cómo miran? ¿Cómo miran? ¿Cómo? Aterrorizado, no. ¿Cómo? Como que lo traspasan a uno con la mirada porque no lo están mirando a uno, ¿sí? Es una mirada muy perdida. Esas son lesiones sobre todo que uno ve en pacientes que tienen lesiones en el prefrontal, ¿sí? Pero con eso ustedes entienden que el área visual, el área de los movimientos oculares también clasifica como prefrontal. ¿Por qué? Porque también hay una intención detrás de la mirada, hay un contenido en la mirada, más allá del mero movimiento de los ojos, ¿sí? Entonces yo puedo entender cuando un paciente está triste o no de acuerdo a eso. Entonces, ojo, porque un área puede tener, como les decía ahora, varias funciones. Puede ser primaria para los movimientos de los ojos, pero es supramodal. Y entonces, ¿a qué se refiere un área supramodal? Que integra lo motor y lo sensorial, y esas son las que encontramos específicamente en el prefrontal, ¿ya? Es decir, el área 8, el área 9, la 10, la 1247, y si nos vamos al orbitario, a los giros orbitarios, encontramos otros. ¿Listo? ¿Estamos claros? Esas serían las supramodales. Entonces entendemos que es el área 8. Miren que el frontal solo tiene áreas motoras y supramodales, ¿ya? En cambio las sensoriales están en el occipital y en el parietal y en el temporal también, ¿ya?
Y para finalizar, entonces entiendan que son, clasifiquemos grande las áreas prefrontales. Lo más antiguo es lo basal, ¿sí? Filogenéticamente la información olfatoria, la que nos hace responder a los instintos, viene de acá, de la amígdala, etcétera. Esa información llega acá. En los giros orbitarios prefrontales se proyectan áreas, la 14 en el giro recto, la 10 en el giro orbitario anterior, en el orbitario posterior tenemos la 13, por acá tenemos en el lateral la 12, 47, en ese orden 12, 47. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las que hay ahí? Responder a los estímulos más básicos. Obviamente eso se transforma cuando yo voy creciendo, es decir, que la moral, el juicio, el definir lo bueno de lo malo, depende de estas áreas, y por eso Phineas Gage se volvió grosero, no sigue la norma, ¿cierto? No aguantaba ningún trabajo y con todo el mundo tenía problemas, porque la lesión era sobre todo orbitaria, ¿ya? Entonces, esta está muy relacionada con la conducta y reconocer lo bueno de lo malo, todas las áreas que les nombré. Si me voy a un área, a las mediales, como les decían ahora, las prefrontales mediales que vienen desde el surco central hacia acá, vienen en el mismo orden que las dijimos en el frontal superior de la cara lateral. Área 4, área 6, área 8, área 9, área 10 en todo el polo, ¿sí? Y si nos vamos al giro de cíngulo, acá tenemos la 25, que es de las emociones, la 24, que les dije que no solo es motora suplementaria, tenemos la 31, la 32, la 33, por acá tenemos 27, toda esta transición hacia el temporal, ¿sí? ¿Para qué me sirven? La voluntad, las ganas de hacer las cosas, ¿sí? También me sirven para que yo me quiera integrar a un grupo y reconocer las jerarquías, ¿sí? Que yo pueda reconocer que soy estudiante de la Universidad ICESI, pero por encima de mí está tal, etcétera, etcétera. El reconocimiento de jerarquías y el que yo quiera pertenecer a un grupo, siempre, el humano es un ser gregario, entonces por eso tendemos a pertenecer a grupos. Y la voluntad depende de allí. Por consecuencia, una persona con una lesión acá, ¿qué puede generar? Aplanamiento afectivo, o sea, usted le echa el chiste y le da igual, ¿sí? Tampoco usted ve que se enoje fácilmente, es plano afectivamente, no tiene en la cara alguna fase de risa o de que quiera decir algo. No quiere hacer las cosas. La repetición, mire que puede sonar... no sé, puede sonar raro que yo les diga la repetición en el acto motor, pero es que la repetición también tiene que ver con que yo pueda levantarme después de que tengo un problema o me he equivocado, ¿ya? Entonces, el que yo quiera a largo plazo algo y repetir a pesar de que me equivoqué, es decir, voy manejando la bicicleta, me caí, ¿la vuelvo a manejar o no? Eso depende de estas áreas, ¿sí? Entonces, perdieron el primer examen, ¿me retiro de la carrera o no? También depende de estas áreas, ¿sí? Entonces, el que yo quiera hacer las cosas y repetirlas porque sé que hay una recompensa al final, como hablamos del área 25, depende de estas áreas mediales. Por eso, cuando ustedes ven un paciente con una lesión acá, que normalmente es en personas mayores, las lesiones de la cerebral anterior no son tan comunes, y son en personas mayores, ustedes ven que es el viejito que lleva mucho tiempo en la cama, que no quiere hacer nada, que ya no le hace caso a nadie y que adicionalmente no controla esfínteres y que tiene una debilidad en una de las piernas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del homúnculo motor, la pierna acá? Por eso. ¿Y se acuerdan de los esfínteres acá? Por eso. Y nadie se da cuenta sino que el viejito ya no quiere y se orinó y entonces ya no quiere hacer caso y lo llevan a la semana, al mes o a los 2 meses cuando ya no se puede hacer nada, ¿sí? Cuando ya todas estas áreas están lesionadas. Y miren cómo vamos transitando a las áreas de mayor desarrollo evolutivo, que son las de la cara lateral,
Así es que fluye la información. Entonces, la carga lateral, ¿para qué sirven estas? Para que yo me proyecte a largo plazo. La inteligencia depende de estas, ¿sí? También depende de esto el que yo me reconozca como un individuo independiente, y eso suena raro, pero cuando nacemos, como les decía, nosotros nos consideramos que pertenecemos, ¿cierto?, a un montón de, o sea, como una masa, y vamos separando nuestra cognición y le vamos adjudicando que el otro también piensa distinto a mí, cuando ya se puede engañar. Eso lo verán con la profe Daniela, que es la teoría de la mente. Entonces yo ya voy entendiendo que yo tengo una mente propia, ¿sí? Y eso es lo que me ayuda a proyectarme a largo plazo, la prospección. Y miren que nosotros somos unos individuos que nos adelantamos a los acontecimientos. Yo estoy haciendo un acto motor, pero ya, y en general todos los organismos dotados de movimiento pueden hacer predicción. Yo predigo qué voy a hacer después, por eso es que yo puedo adelantarme a nivel motor a esos resultados en el ambiente. Yo leo esto y yo sé que me van a robar, ¿cierto? Entonces, si yo veo este ambiente, pues yo primero hago algo, me cambio de andén, etcétera, porque yo ya leo algo en el ambiente y puedo predecir algo y tomo una acción al respecto, ¿sí? Entonces, las otras áreas que ustedes verán se encargan de asociar eso, ¿sí? Entonces se encargan de asociar este rostro que estoy viendo con un rostro conocido, que es esta área que transita hasta el temporal. Entonces yo reconozco el rostro y ya sé que ese rostro es de mi mamá. Si yo tengo una lesión por acá, entonces yo reconozco el rostro, sé que en algún lado lo he visto, pero no sé que es el de mi mamá, ¿sí? Y eso es la asociación del área visual con la temporal para que yo pueda reconocer el rostro. Así hay más áreas que son supramodales que me ayudan a entender la información del medio. Para eso es que sirven las áreas corticales. ¿Entendemos más o menos áreas? Ya esta semana lo verán con más detalle. Ahora, ¿qué hora tenemos?